lo que la Biblia enseña sobre la ocasión feliz del bautismo. Quiero enviar un cariñoso y cordial saludo a todos nuestros hermanos que participan del programa Caleb. Estamos llegando ya a la última parte. Sin duda ha sido una experiencia maravillosa el poder compartir la palabra de Dios en el marco del programa Caleb 2021. Un gran abrazo para ustedes y ahora continuamos con nuestra serie ¿Qué enseña la Biblia acerca de? Y lo que hablaremos en esta última sesión es lo que la Biblia enseña sobre el bautismo. Un tema muy importante para nuestra vida. Para esto quiero contarles la historia de un profesor que era admirado por sus alumnos porque siempre respondía bien las preguntas que los alumnos le hacían. Entonces, en cierto momento, uno de los alumnos quiso probar a su profesor, ¿no? Y entonces lo que hizo fue ver que había un pajarito en la ventana, lo tomó rápidamente, casi a escondidas, y lo colocó atrás. Y entonces, sin mostrar sus manos al profesor, le dijo lo siguiente: profesor, usted siempre nos responde bien y usted parece saber todas las respuestas. Yo quiero hacer un desafío, a ver si usted puede responder lo que yo le voy a preguntar. Y el profesor le dijo: está bien, pregúntame. Y entonces el alumno le dijo: profesor, ¿qué es lo que tengo en mi mano? Y el alumno entonces estaba atento allí y el profesor le dijo: bueno, lo que tienes en tu mano es un pajarito. La respuesta fue rápida y el alumno quedó sorprendido. Él se dio cuenta que el profesor había percibido que él tenía un pajarito y que lo tenía atrás. Y entonces el niño dijo: bueno, profesor, está bien, tiene razón. Y todos los alumnos estaban admirados por la rapidez con que el profesor había respondido. Y entonces este niño le dijo: sin embargo, ahora le quiero hacer otra pregunta. ¿El pajarito que está en mi mano está vivo o está muerto? Entonces ahí el profesor se puso a pensar un poquito más. Y entonces el plan que tenía el niño era el poder contradecir al profesor. Si el profesor decía que el pajarito estaba vivo, entonces él, que lo tenía en la mano, lo mataba y le decía: profesor, se equivocó, está muerto. Y si el profesor decía que el pajarito estaba muerto, entonces él simplemente lo dejaba vivo y le decía: profesor, se equivocó, está aquí, es un pajarito vivo. Entonces parecía que lo estaba colocando contra la pared al profesor, ¿no? Y el profesor en ese momento lo miró y dio la siguiente respuesta. Les dijo: mira, que está vivo o que está muerto, yo no sé. Lo único que sé es que la decisión está en tus manos. La decisión está en tus manos, efectivamente. La decisión estaba en las manos del niño. Si el pajarito vivía o si el pajarito moría, la decisión estaba en las manos del niño. Y toda la clase se sintió realmente sorprendida por la sabiduría de este profesor. Pero mis queridos hermanos, en esta oportunidad quiero decirles exactamente eso también. No sabemos cuál será nuestra decisión. Yo personalmente no puedo saber cuál es la decisión que tú vas a tomar. Sin embargo, lo único que sé es que la decisión está en tus manos. Tú eres la única persona que puede decidir a favor de Cristo o decidir no en favor de Cristo. Eres la única persona que puede tomar esa decisión. La decisión está en tus manos. Y de esto es que queremos hablar, porque la palabra de Dios nos habla que solamente existen dos caminos, que existe el camino de la vida y existe el camino de la muerte. El camino de la bendición, el camino de la maldición. Solo dos caminos. Y nosotros estamos en la encrucijada. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer esa decisión. Si nosotros entregamos la vida al Señor Jesucristo o si por el contrario nos alejamos de Jesús y nos olvidamos de su mensaje de perdón y salvación. Esperamos que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión correcta, que cada uno de nosotros pueda decidir por el Señor Jesucristo. Pero al decidir por Jesucristo es necesario también decidir por el bautismo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira que la palabra de Dios solamente nos habla de dos posibilidades. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Realmente impresionante este texto de la Biblia. Solo hay dos posibilidades, solo hay dos alternativas. No hay un punto medio, no hay un estado neutral. O estás con Jesucristo y tomas el paso del bautismo, o simplemente tomas tu propio camino, abandonando lo que Cristo te ofrece.
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es interesante que cuando dice el que no creyere, ya no habla del bautismo. ¿Por qué? Porque simplemente el que no cree finalmente está condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces mi pregunta es, querido hermano, querida hermana, mi pregunta es, ¿tú quieres ser salvo o tú quieres ser condenado? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que no hay nadie que pueda responder en este momento, pastor, yo quiero ser condenado. Sin duda, nadie en su sano juicio va a decir, yo quiero ser condenado, yo me quiero perder, yo no quiero tener esperanza, yo no quiero más el poder vivir con Jesús, no quiero nada de las cosas que Cristo me ofrece. Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda decir palabras como esta. El Señor Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay un solo camino de poder obtener la salvación, creer en Jesucristo y ser bautizados. Esto realmente es una enseñanza tremenda, maravillosa. Cuando nosotros decidimos por Jesús, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez que entregamos el corazón a Jesús, viene una vida de victoria frente a la tentación y el pecado. Victoria por lo que hace Jesús. Eso es lo que dice la palabra, que en Cristo somos más que vencedores. Nuestra victoria está garantizada por Cristo Jesús y hay una transformación completa una vez que aceptamos al Señor Jesucristo. Vamos a ver una experiencia que encontramos en el libro de Juan capítulo 3. Ahí encontramos la historia de Nicodemo. Nicodemo era un hombre importante y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de este hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, esta es una escena y realmente muy interesante para entender lo que significa el bautismo. Este hombre Nicodemo era un hombre sumamente importante, admirado, era un hombre rico, un hombre de posición, un hombre de abolengo. Y él quería conocer a Jesús y quería entablar una conversación con Cristo. Y sin embargo, él no quería hacerlo a plena luz del día y fue a conversar con Jesús de noche, quizá porque siendo un hombre tan importante, a él no quería que se lo vea con un maestro del pueblo, un maestro humilde del desierto sin aula que era nuestro Señor Jesucristo. No podemos saber cuál era la razón por la cual él lo buscó de noche, pero finalmente lo encontró. Y para él no fue difícil encontrar a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que él empezó a conversar con Jesucristo. Y él quiso plantearle una conversación intelectual. Porque le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él se presenta como alguien que sabe. Nicodemo se presenta como un sabio, como un maestro. Sabemos. Yo sé que has venido como maestro porque yo sé cuáles son las características de un maestro. Es decir, lo que hace Nicodemo es plantearle una conversación académica, una conversación erudita, ponerse en el mismo nivel de Jesús en lugar de humillarse delante de Jesús y decirle, Señor, ya no puedo más, estoy perdido, Señor, sálvame. Eso tendría que haber hecho Nicodemo, pero era demasiado importante y demasiado orgulloso como para poder decir eso. Y la palabra nos dice que él planteó una conversación intelectual con Jesús. Por favor, nunca hagas eso. Nunca te acerques a Jesús para poder confrontar tus ideas con Él, para poder argumentar contra Jesús. No hay argumento contra Jesús. A Jesús hay que ir de rodillas. A Jesús hay que ir quebrantando nuestro corazón con humildad. Y en ese momento, el Señor Jesús responde a Nicodemo. Y lo que le dice es impresionante, porque le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo ni siquiera había hecho esa pregunta. Nicodemo estaba hablando de algo completamente diferente. Nicodemo le estaba planteando una conversación académica, erudita a Jesús. Y Jesús lo que hace es responderle acerca de la condición de su corazón, ¿no? Nicodemo, él quería plantear una conversación diferente, pero Jesús
quiso plantearle la conversación de su necesidad. Jesús conoce nuestra necesidad, Jesús sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. No vayamos escondidos, no vayamos con una careta, no vayamos con nuestros títulos académicos delante de Jesús, con nuestros títulos profesionales, con lo que hemos conquistado en la vida, con decir las posesiones que tenemos. Nada de eso importa delante de Jesús. A Jesús lo que le importa es el estado de tu corazón. Y eso es lo que le dice a Nicodemo. Te digo de cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es lo siguiente: Nicodemo, el gran problema de tu vida no es lo que tú sabes. El gran problema de tu vida es la condición de tu corazón. El gran problema de tu vida es que no has nacido de nuevo. Tú sabes mucho de teología, tú sabes mucho de la ley, pero no hay nada de transformación en tu corazón. Y de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ese nacer de nuevo, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que significa? Y mira, cuando vamos a la conversación y vamos profundizando en esta conversación, Nicodemo se siente hasta cierto punto confundido, ¿no? o aparentemente da a sentir que está confundido, porque dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es lo que dice Nicodemo, ¿no? ¿Cómo, Señor? ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Jesús le estaba hablando de nuevo nacimiento y Nicodemo le quiso hablar de otra cosa, ¿no? Le quiso decir: Señor, yo tengo que volver al vientre de mi madre para nacer. Ahí está, pues, ¿no? el que decía saber que todo lo sabe. Ahora tiene que entender que en realidad no sabe nada, que delante de Jesucristo no hay que ir con nuestros títulos. Ahí tuvo que aprender Nicodemo. Y entonces Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y allí el Señor está hablando del nacimiento del agua y del nacimiento del Espíritu. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? Nacer de agua significa el bautismo. Nacer de agua significa haber sido sumergido en las aguas, demostrando nuestra entrega completa al Señor Jesucristo. Si no naces de agua y si no naces del Espíritu, nacer del Espíritu significa la transformación completa, la conversión que Dios quiere operar. Entonces, tienes que nacer de agua, es decir, hacer una manifestación pública de tu fe en Jesucristo a través del bautismo, y tienes que recibir el Espíritu para una transformación completa. Eso es lo que significa entregar la vida a Jesús. Simbólicamente, a través del bautismo te entregas a Jesús diciéndole: ahora Jesús es mi dueño, ahora le pertenezco. Y una vez que haces eso, el Espíritu trabaja en tu corazón para que haya una transformación completa, y eso es la conversión. Por eso dijo Jesús a Nicodemo: te digo que el que no naciere de agua, que es el bautismo, y del Espíritu, que es la conversión, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora te pregunto, mi querido hermano, ¿quieres tú entrar en el reino de Dios? ¿Quieres ser parte del maravilloso reino que Dios está preparando? Pues tienes que nacer de agua y tienes que nacer de Espíritu. El Señor Jesús te invita para que puedas entregarle la vida y manifestarlo públicamente a través del bautismo. Cuando se ama, no se puede mantener ese amor en secreto, ese amor clandestino. Un amor clandestino es un amor ilegal. Un amor en secreto no es un amor que sea realmente digno de emular. El amor tiene que ser declarado públicamente. Y eso es lo que dice la palabra de Dios respecto de nuestro amor con Jesucristo. Y el bautismo representa la entrega que hacemos de nuestra vida. Mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando una persona se entrega a Jesús, se arrepiente, cuando una persona se bautiza invocando el nombre de Jesús, hay gran gozo en el cielo. Es un gozo impresionante el que hay en el cielo. Vamos a colocar algunos ejemplos de gozo en la tierra para poder entenderlo. Por ejemplo, uno de los gozos más grandes que yo he tenido es el momento cuando abracé a mis hijos por primera vez. Tengo 3 hijos, ¿no? El momento que nacieron y los tuve por primera vez en mis brazos.
cuánta alegría, emocionado hasta las lágrimas, porque Dios me había bendecido con un hijo, 3 hijos maravillosos que el Señor me ha dado, y con mi esposa es motivo de felicidad para nosotros, motivo de gozo, porque tenemos a nuestros hijos en los brazos, un gozo indescriptible. Y todos los que son papás, todas las mamás pueden hablar acerca de ese tipo de gozo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces imagínate las explosiones de gozo, de júbilo, ¿no? Hay gozo también en un país, por ejemplo, cuando su selección mete un gol, ¿no? Pero la selección de Perú está jugando fútbol, está jugando contra la selección de Brasil, vamos a suponer. Y entonces hay una jugada y viene un gol de Perú. ¿Cómo reacciona la hinchada en ese momento? Todos prácticamente al unísono, de manera unánime, 60.000 personas se ponen de pie y festejan ese gol y se abrazan unos a otros. Hay un festejo enorme por causa de un gol. Yo te digo, mi querido hermano, cuando la selección de Perú mete un gol, no hay nada de gozo en el cielo. No hay nada de gozo en el cielo cuando la selección de Perú mete un gol. En el Perú hay mucho gozo, pero en el cielo no hay ningún gozo. ¿Y sabes por qué? Porque en el cielo solo hay gozo por cosas importantes. En el cielo hay un gozo tremendo cuando un pecador se arrepiente. Es como si fuese un gol, ¿no? Y en el cielo hay una explosión de júbilo. Por eso dice Jesús, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La entrega del corazón a Jesús es motivo de gran gozo, porque se trata de un hijo que estaba perdido y que ahora tiene esperanza de salvación y de vida eterna. ¡Qué detalle maravilloso! Yo te invito, mi querido hermano, para que puedas tomar el paso del bautismo. Y ese bautismo significa el poder sumergirse juntamente con Cristo cuando fue sepultado. Y también salir y nacer a una nueva vida que representa también el momento en que la persona sale del agua para una nueva vida con Cristo. La palabra de Dios dice en Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto es lo que el Señor quiere decirte ahora. ¿Estás escuchando la voz de Jesús? ¿Estás escuchando la voz del Maestro que te está llamando? ¿Has contemplado la cruz del Calvario? ¿Has entendido el plan de la salvación? ¿Sabes lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Sabes que Jesucristo te está llamando en este momento? Entonces, por favor, no endurezcas tu corazón. Por favor, en este momento, entrégale la vida a Jesús y dile, Señor, te entrego mi corazón. Y Señor, quiero demostrarlo públicamente a través del bautismo, que no haya nada ni nadie que pueda separarme de ti. Quiero vivir para siempre contigo. Quiero hacer la decisión de ser bautizado. Mira la decisión a la cual te invitamos en esta oportunidad. Creo en el santo bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante esta decisión. La decisión más importante de tu vida, la decisión de más trascendencia eterna, que al decidir tengas la vida eterna con Jesús, esa es la mejor decisión de la vida. Por eso te invito, mi querido hermano, para que no endurezcas tu corazón. Para ti, mi querida hermana, para que hagas la decisión de entregar la vida a Jesús y a partir de ese momento vivir enteramente en la presencia de Jesús. Que el Señor te bendiga, que esa decisión sea firme, que puedas entregarle la vida a Jesús a través del bautismo.